Relatos reales, narrados íntegramente a partir del relato original. Ay, mis amores, acabo de recibir un email con el título Mi historia de terror con un extranjero. Y la verdad, me quedé muy intrigada. Es la primera vez que lo voy a leer, así que lo descubrimos juntas. Vengan conmigo, porque esto no pinta nada bien. Hola, tengo 28 años y quiero contar mi historia de terror real. Llevo 8 años viviendo en otro país, y hace 2 años y medio conocí a un extranjero del que me enamoré perdidamente. Era muy atractivo, súper atento conmigo y con todo el mundo, algo que me conquistó desde el principio. Además, parecía amar la cultura latina. Teníamos mil temas de conversación, compartíamos mucho. Así empezamos una relación que duró 2 años. Al inicio todo era un sueño, como suele pasar en muchos comienzos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Él tenía una ex con la que había comprado una casa y se habían separado hacía poco. Yo, al principio, incluso le aconsejaba que no peleara con ella y que hablaran tranquilamente para resolver el tema de la propiedad. Pero no tardé en notar que algo no encajaba. Resumiendo un poco, un día la ex me escribió por Facebook diciéndome que él le estaba dando esperanzas de volver. No le respondí, pero ese mensaje se me quedó clavado en la cabeza. Años después, supe que ella tenía información mía a través de la familia de él. Un fin de semana ya no aguanté más y revisé su celular. Y ahí estaban las pruebas. Mensajes en los que él le daba ilusiones a ella, mientras conmigo ya había formalizado la relación e incluso hablaba de matrimonio. Al principio lo negó todo, como era de esperarse, pero después de muchas conversaciones lo arreglamos y seguimos juntos. Poco tiempo después nos mudamos a la casa que él había comprado con la ex. Yo incluso ayudé con toda la mudanza. Y ahí ocurrió la primera vez que me gritó y me insultó. Todo porque, sin darme cuenta, tiré a la basura una bolsa que tenía ropa suya. Fue un error involuntario, pero me atacó a gritos de una forma que me dejó en shock. Después vinieron más episodios. Una mañana abrí la puerta, vi un gatito en la calle y me quedé jugando con él unos minutos, en un lugar donde él no me veía. De repente, escuché que me gritaba insultos horribles porque pensó que había dejado la puerta abierta y que me había ido sin esperarlo. Tengo muchísimos ejemplos más. Y lo más fuerte es que nunca imaginé que yo sería capaz de perdonar ese tipo de actitudes. Siempre pensé, esto les pasa a otras personas, no a mí. Me justificaba diciendo que era un choque cultural, que veníamos de mundos diferentes. Y lo peor es que él usaba exactamente esa excusa para justificar sus ataques de rabia y comportamientos que me hacían llorar hasta sentir que me desmoronaba. Seguimos juntos 2 años, pero su falta de empatía solo fue creciendo. Irónicamente, la primera vez que me tocó mudarme de verdad, de un departamento alquilado donde vivíamos, él dijo que me ayudaría, pero terminó gritándome y tratándome de la peor manera porque, según él, yo estaba llevando cosas de la cocina que eran suyas. Ese día me destruyó como nunca antes. Gritos, palabras durísimas. Yo estaba aterrorizada, solo lloraba y me encerré en el cuarto. Él vino detrás de mí, seguía gritándome, y en medio de ese caos recordé un consejo de mi mamá. La madre de él sabe cómo es. Si algún día pasa algo así, llámala y cuéntale lo que está haciendo su hijo. Y mientras él seguía gritándome, tomé el teléfono y llamé a su mamá. ¿Y saben qué me respondió? Lo siento mucho por lo que estás pasando, pero él es así. Puede ser muy cruel con las palabras. ¿No has visto cómo me habla a mí también? Ahí entendí algo muy fuerte. Su propia madre sabía perfectamente cómo era su hijo. Y lo justificaba. Esa misma noche me fui del apartamento. Llamé a mi hermana y le pedí ayuda de emergencia. Yo estaba rota. Y él, mientras yo hacía la mudanza sola, destruida emocionalmente, él se fue a divertirse, a salir, como si nada hubiera pasado. Pasaron algunas semanas. Me pidió perdón. Juró que iba a cambiar. Y yo, con mucha vergüenza al recordarlo hoy, le di otra oportunidad. Fue un error enorme. Apenas volvimos, me dijo que tenía un día libre a la semana, los jueves, y que lo usaría para visitar a una amiga con cáncer en su ciudad anterior. Exactamente la misma ciudad donde vivía su ex, en la casa que habían comprado juntos. Sí, claro, una amiga con cáncer. Me pidió quedarse a dormir en mi casa la noche anterior para que el viaje fuera más fácil. Y ahí exploté. Le dije, no vas a ver a ninguna amiga con cáncer, vas a ver a tu ex, ¿verdad? Y entonces lo admitió todo. Sí,
Iba a verla a ella y a su familia, y según él, yo tenía que aceptarlo y punto. Obviamente, lo eché. Él ignoró completamente mi dolor y se fue a pasar el día entero con su ex y su familia, celebrando una especie de Navidad anticipada. Pero esperen, porque todavía hay más. Días después de terminar definitivamente, volvió con lo que llamó la verdad, supuestamente para demostrarme lo fiel que había sido. Prepárense para esto. Me confesó que, mientras vivíamos juntos y supuestamente éramos felices, viajó con su mejor amigo a Grecia, se descargó Tinder, habló con varias chicas y quedó con una alemana. Los tres salieron de fiesta. Fueron al hotel de ella, pero según él, en el último momento no pudo hacer nada porque pensó en mí. Esperaba que yo lo felicitara por eso. También fueron a clubes de striptease, y según él, todo eso seguía siendo fidelidad, porque no había llegado hasta el final. Por favor. Intentamos volver meses después, pero mi confianza y mi admiración ya estaban completamente rotas. Para colmo, me trataba como si yo fuera la que tenía que conquistarlo a él, después de todo el daño que me había hecho. Un clásico patrón de ego y manipulación. Nunca me asumió públicamente en redes sociales. Decía que era para no herir a su ex y a la familia de ella. Y el comentario final, el que me terminó de abrir los ojos, fue cuando me dijo que un hombre de 30 años no es lo mismo que una mujer de 30, que ellos tienen más tiempo porque pueden salir con chicas jóvenes fácilmente, mientras que nosotras tenemos fecha de vencimiento. Decía que yo estaba desesperada por pedir respeto básico, porque ya estaba grande. Tenía 28 años. Hoy, poco a poco, me perdono por haber permitido tantas humillaciones. Soñé durante mucho tiempo con un futuro donde él me respetara, pero eso nunca llegó. Al contrario, cada vez fue peor. El abuso no se detiene, escala. Y ahora viene la ironía más grande de todas. Hoy estoy con un hombre 6 años menor que yo, que me trata con respeto, calma y cariño. Me está costando acostumbrarme a tanta paz después de tanto caos. Y no es la edad lo que valida nada. Pero después de haber sido rebajada constantemente por ser una mujer mayor, vivir lo opuesto es sanador. Gracias a historias como las que compartimos aquí, pude abrir los ojos. Yo estaba atrapada en un ciclo abusivo esperando que él cambiara. Spoiler, no cambian. Chicas, alerta máxima. No todas las personas de otras culturas son así, obviamente. Pero cuando el encanto inicial esconde rabia, manipulación, excusas culturales y una doble vida, hay que salir de ahí. Muchas veces esa gentileza es solo una máscara. ¿Les pasó algo parecido con alguien que usaba el choque cultural como excusa para tratarles mal? ¿O conocen historias fuertes con parejas extranjeras? Las leo en los comentarios. De verdad necesito compartir y leerlas. Y si esta historia les removió algo por dentro, den like, suscríbanse y activen la campanita para más relatos reales que ayudan a abrir los ojos y salvarnos a tiempo. Las quiero mucho. Nos vemos en el próximo video.